Quiero comenzar hablándoles un poquito acerca de Caleb. Caleb tenía 85 años y ya estaba retirado, jubilado. ¿Cómo cuántos años les hacen falta a ustedes para jubilarse? Todavía les hacen falta, ¿no? Un poquito, ¿verdad? para jubilarse. No sé qué edad ahora se jubilan las personas, no sé si como a los 65 años. 60 y 65 y 60. Ok. Caleb tenía 85 años. 85 años prácticamente él ya estaba retirado, jubilado. Y yo me imagino que tendría que estar pensando en vivir una vida muy tranquila. Una vida donde yo me la imagino, una vida cerca de las montañas, porque así lo visualizo, cerca de las montañas, con una caña de pescar, un lago, una cabaña, una fogata en la cabaña. Fíjate cómo me imagino, ¿no? Me imagino el retiro, me imagino el ser una persona que se jubila, una persona que quizás buscaría un monte vacío. No sé si esta palabra pueda ser común, monte vacío, pero ahorita te voy a explicar. Caleb, jubilado, pensando en una persona jubilada, estaría considerando la idea de un lugar bien tranquilo, un lugar donde pudiera descansar. De hecho, yo conozco muchas personas extranjeras, como tu amiga Julio, que vienen de Estados Unidos o de Europa, y platicando con ellos, me mencionan que San Cristóbal de las Casas es un lugar muy hermoso como para retirarse, como para vivir su jubilación, como para pasar el resto de los años. Porque San Cristóbal, quizás por la parte de que es un pueblo chico, quizás por la parte del clima, les gusta mucho el clima, y quizás una cabaña en el bosque, comiendo muchas cosas orgánicas, volviéndose quizás en la última etapa de su vida veganos o vegetarianos, porque así conozco muchas personas, ya cuidándose, ¿no? O sea, ya viviendo una vida más relax, ¿no? Una vida mucho más tranquila. ¿Has pensado en tu jubilación? ¿Qué harías tú? ¿Has considerado en algún momento cómo te la pasarías? ¿Qué quisieras? Yo creo que cualquiera de nosotros lo que quisiera en nuestra jubilación sería vivir una vida tranquila. Pues ahí les va la historia de Caleb. Caleb a los 85 años, ya jubilado, ya retirado, fue a hablar con alguien llamado Josué. ¿Quién era Josué? Josué era el que quedó a cargo del pueblo de Israel después de la muerte de Moisés. Entonces fue a hablar Caleb, y estas fueron las palabras que le dijo a Josué. Y de hecho estamos en ese libro, Josué capítulo 14, versículo 12. Por eso te pido que me des ahora, imagínatelo, llegando de 85 años. Yo creo que nuestra imagen de una persona de 85 años, aunque no siempre es así, yo sí conozco personas de 85 años bien fuertes todavía, ¿sí? Porque te imaginas a alguien de 85 años quizás ya muy apoyado con un bastón, no lo sé, pero Caleb era un tipo entero, ¿sí? Era un tipo entero, era un roble. Dice, por eso te pido, le dijo a Josué, que me des ahora la región montañosa que el Señor me prometió. ¿Cuántos años tenía? 85. Te pido por eso que me des la región montañosa que el Señor me prometió. Ahora, no pidió un pedazo de terreno. Caleb pidió una región montañosa. O sea, yo quiero que pienses tantito en la mentalidad de esta persona de 85 años. No estaba pidiendo un pedazo de tierra normal. Estaba pidiendo una región montañosa. Porque dice que el Señor me la prometió. Lo primero que vemos aquí son promesas. Eso es lo primero que quiero que veas. Promesas. Sigue. Tú sabes desde entonces que los descendientes del gigante Anac viven allí. Número 2, gigantes. El primero que vimos acá fue promesas. El segundo punto que nos maneja este verso son gigantes.
Y continúo. Y que tienen ciudades grandes y bien fortificadas. Número 3, fortalezas. Quiero que pienses en esto, en lo que estaba pidiendo Caleb. Caleb estaba pidiendo una región montañosa donde vivían gigantes y la ciudad estaba fortificada. No estaba pidiendo algo sencillo, él estaba pidiendo un reto grande. Pero todo tenía un origen y ahorita vamos a descubrirlo. Continúo finalizando este verso. Pero yo espero que el Señor me acompañe y me ayude a echarlos de allí como Él lo ha dicho. Caleb a los 85 años, en vez de pedir un lugar tranquilo para su retiro, su jubilación, está pidiendo la oportunidad de conquistar una región montañosa llena de gigantes y ciudades fortificadas. ¿Por qué no pedir un monte vacío donde simplemente llegara y todo estuviera listo y no tener que luchar, por la sencilla razón de que no sentiría dentro de él la satisfacción de haber logrado ciertas cosas? Lo que a ti te cuesta, lo que te cuesta más es lo que más valoras, ¿sí? Si a Caleb le hubieran dado un monte vacío, porque él tenía la oportunidad, él ya estaba retirado, él ya estaba jubilado prácticamente. Si Caleb hubiera dicho, por favor me dan aquella tierra de allá, le hubieran dicho, adelante, ve, tómala, no hay ningún problema. Pero Caleb se estaba visualizando en toda una región montañosa llena de gigantes y ciudades fortificadas. ¿Cuál es el origen? ¿Por qué una persona pediría un lugar tan complicado? ¿Por qué una persona estaría pensando a los 85 años? Y hablo de 85 años, y algunos de ustedes dirían, bueno, me falta mucho para llegar. Pero este tema tiene que ver tanto para los jóvenes, tiene que ver para los adolescentes, tiene que ver para los jóvenes y tiene que ver para los adultos y tiene que ver para los que ya tienen por ahí una edad de 70, 80 años si hubiera alguien aquí. Este tema es bien interesante. ¿Por qué Caleb pediría, por qué él pediría una región montañosa? Por una razón, porque tenía una promesa. Y cuando hay promesas en nuestra vida, no podemos renunciar a ellas. Tenemos que hacer lo que sea para poder ver cumplida la promesa en nuestras vidas. Porque cuando Dios promete algo a la vida de la persona, si la persona lo cree y se mueve en esa promesa, se va a cumplir. Así tenga 80, 85 años, 90 años, así tenga 14 o 15 años. ¿Cuál es el origen de todo esto? El origen es una promesa. Mientras tú tengas una promesa, siempre hay un valle que conquistar. Siempre hay una montaña que conquistar. Siempre habrá una región que conquistar. Sean valles, sea una montaña o sea una región montañosa, siempre va a haber algo que conquistar. Así tengas 10 años, 12 años, 13, 15, 20 años. ¿Cuál podría ser el reto de un niño de 5 o 6 años? ¿Cuál podría ser su reto? Quizás el reto de un niño de 5 o 6 años pudiera ser aprender a andar en bicicleta sin llantitas. Pero es un reto. Si tú te das cuenta, desde siempre en nuestra vida hay retos. Y lo peor que puede suceder en la vida de una persona es que no tenga retos. Porque los retos son los que nos impulsan siempre a ir hacia adelante. Qué terrible sería quedarnos simplemente sentados dejando que la vida vaya avanzando y avanzando. Los retos nos hacen fuertes. Los retos nos hacen fuertes. Las adversidades nos hacen fuertes. Si uno se contiene con ciertos límites, híjole, Caleb pudo haber pensado, si yo cruzo de este límite, yo ya estaré expuesto a muchos gigantes. ¡Claro!
Pero la idea es ser expuesto a los gigantes, porque entre más grande sea el reto, mayor va a ser la satisfacción de una victoria. ¿Sí? O sea, no es lo mismo. Bueno, lo planteamos, ¿verdad? Lo podemos plantear en cualquier área. Pero nunca va a ser lo mismo el partido de ayer contra Honduras, ¿verdad? No va a ser lo mismo ganarle a Honduras, y con todo respeto, ¿verdad? Porque podríamos decir, bueno, se le ganó a Honduras y qué padre. Que tú le pudieras ganar a Alemania, que tú le pudieras ganar a España, porque entre más grande sea el reto, mayor satisfacción hay. Y vuelvo a repetir, no importa si tiene 85 años o tiene 10 años, ¿sí? Lo importante es que siempre haya retos en nuestra vida. Como tú te acabas de dar cuenta, no solamente está enfocado este tema hacia la parte de cuando la persona se jubile. Este tema tiene que ver con tu vida y con mi vida y con los retos que se nos presentan en distintas etapas. ¿Sí? Voy a continuar entonces. Estamos nos quedamos en Josué capítulo 14, versículo 12. Entonces, quiero ir rápidamente con este punto. Las grandes conquistas, los grandes desafíos y los grandes retos siempre van a tener su origen en las promesas de Dios. Siempre. Cuando tú tienes una promesa de parte de Dios, yo quiero decirte que siempre va a haber grandes retos, ¿sí? Pero también grandes satisfacciones. Ahorita vamos a hablar acerca de eso. Josué capítulo 14, versículo 9 al 12. Esto es lo que dice esta porción de la Escritura. Entonces Moisés me juró: la tierra en que has puesto el pie será siempre tuya y de tus descendientes, hablando Caleb, porque te mantuviste fiel a mi Dios y Señor. Ya han pasado 45 años desde que el Señor dijo esto a Moisés, que fue cuando los israelitas andaban todavía por el desierto, y conforme a su promesa me ha conservado con vida. Ahora ya tengo 85 años, pero todavía estoy fuerte como cuando Moisés me mandó a explorar la tierra, y puedo moverme y pelear igual que entonces. Tú pensarías y dirías, no hombre, la persona de 85 años ya no tiene la misma fortaleza. Él está diciendo, yo me encuentro igual de fuerte que cuando tenía, ¿cuántos años dijo ahí? 45, que cuando tenía 45 años, estoy fuerte. Yo la verdad sí me lo imagino como bien rudo, ¿no? A Caleb. 85 años y dice, estoy enterito, ¿sí? Versículo 12. Por eso te pido que me des ahora la región montañosa que el Señor me prometió. Tú sabes desde entonces que los descendientes del gigante Anac viven allí. Si pensamos seriamente en ello, difícilmente vamos a pedir una región llena de gigantes. Creo que pediríamos simplemente una región, ¿no? Pediríamos algo bien bonito, como hace ratito, ¿no? El planteamiento de un retiro, algo padre, así. Pero él estaba pidiendo una región montañosa llena de gigantes. Ahí vive Anac. Y tiene ciudades grandes y bien fortificadas, pero yo espero que el Señor me acompañe y me ayude a echarlos de allí, como Él lo ha dicho. El punto número 1 es que las grandes victorias, los grandes retos, los grandes desafíos tienen su origen en promesas de Dios. El punto número 2 es que en las promesas de Dios se encuentran viviendo gigantes a derrotar. Con eso quiero decirte que toda promesa de Dios contiene gigantes que tienes que derrotar. Porque es bien padre recibir promesas de parte de Dios. En la Biblia hay un montón de promesas de parte de Dios.
Yo puedo citar las promesas de Dios y tú puedes agarrarlas, pero quiero decirte algo que va implícito en las promesas de Dios. Tienes que enfrentarte a gigantes. Tienes que derrotar a gigantes. Toda promesa de Dios contiene gigantes. Ahora, Dios puso, fíjate, presta mucha atención. Dios puso ahí a los gigantes para que tú vayas y los derrotes. No, los gigantes ya estaban ahí. ¿Sí? Los gigantes ya estaban ahí. Cualquiera pensaría, cualquiera diría, bueno, una promesa de Dios es algo muy padre dentro de mi corazón, dentro de mi interior a conquistar, y pensamos que es sencillo, pero no. Las promesas de Dios, aunque son hermosas y maravillosas, requieren de esfuerzo nuestro para poder conquistarlas. Y lo que va a haber dentro de esta promesa se llaman gigantes. Cuando hablamos de gigantes y hablamos de fortalezas, quiero que sepas que no son físicamente personas de 3 metros como en el caso de Goliat y otros gigantes. Estamos hablando de algo que está en tu interior llamado gigantes y fortalezas. Estamos hablando de lo que hay aquí. Aquí están los gigantes y aquí están las fortalezas. Aquí se encuentran los temores. Aquí se encuentran todos los miedos. Aquí se encuentra la parte de no querer el desafío. Aquí se encuentra toda la limitación. Se encuentra aquí. ¿Me podrían ayudar y decirme dónde están los gigantes? Los gigantes están aquí. Aquí están los gigantes. ¿Sí? Y los gigantes, antes de verlos tal cual, pudo haber escuchado su voz a través de otras personas. En su propia mente o a través de otras personas. Llegando igual a la mente. ¿Cómo qué? Como el hecho de, oye, ¿no te has dado cuenta que tienes 85 años? ¿No te has dado cuenta que tienes ya 50 años? ¿No te has dado cuenta que tienes 55 años? ¿No te has dado cuenta que ya tienes 40 y tantos años? Ya no eres un chavito, ¿no? Como para que andes ahí. Tienes 40 y tantos años. Tienes 50 años. Y viene un chavo, 18 años, 19 años, con todo el deseo de querer hacer algo. Y se encuentra con gigantes también. Porque tiene una promesa, pero también están los gigantes. Y los gigantes que va a escuchar, porque los gigantes siempre tienen voz y siempre quieren hacer fortaleza en nuestra mente. Los gigantes que va a escuchar es: estás muy chavo. Pero si ya estás grande, estás muy viejo. O sea, entonces, ¿en qué momento? Nos gustaría saber en qué momento. Es que siempre vas a escuchar al gigante hablar. Siempre vas a estar escuchándolo, ¿sí? Sea que estás aquí o sea que estás aquí, sea que estés en los extremos, sea que te encuentres donde sea, siempre vas a escuchar a un gigante hablar diciendo: no puedes, no vas a poder ir más allá. 85 años, ¿cómo vas a caminar tantos kilómetros y después vas a agarrar tu espada y vas a pelear como cuando tenías 45 años, como cuando tenías 20 y tantos años? No vas a poder hacer eso. Entonces, los gigantes siempre tienen una voz para limitarnos. Los gigantes siempre van a decirnos que no podemos. Esos son los gigantes a derrotar. 85 años, un montón de gigantes. Pero Caleb quería tener la satisfacción de ir y vencer los gigantes. Como tú también tienes que tener esa satisfacción de poder conquistar los gigantes que hay en tu mente, las limitaciones, lo que te dicen que no vas a poder. No vas a poder. ¿Por qué no voy a poder? Si tengo una promesa de Dios. Si yo tengo una promesa de Dios, ¿por qué no voy a poder? El origen de las grandes batallas, de los grandes desafíos, de los grandes retos, de las grandes victorias, el origen son las promesas de Dios. Pero toda promesa de Dios siempre va a tener gigantes a derrotar. ¿Sí? Toda promesa de Dios. Y creo que eso es algo que nosotros sabemos. ¿Por qué arriesgarse a algo diferente? ¿Por qué? Por la sencilla razón de que las promesas siempre nos hacen arriesgarnos. Siempre nos hacen arriesgarnos.
Muy bien. Con esto quiero poner el contraste así súper rápido. Ya voy avanzado en el tema. Pero el contraste rápido. 85 años y está pensando en una gran conquista. El contraste entonces sería 25 años. Y cuando hablo de contraste, y no quiero decir que ninguno de los jóvenes de aquí, porque no puedo generalizar, porque conozco a muchos jóvenes con una iniciativa tremenda de querer conquistar cosas. Y eso es extraordinario, ver a jóvenes que tienen visión, que tienen iniciativa, que tienen cosas, pero no es así siempre. Entonces en la otra perspectiva, hay un adulto que tiene sueños grandes de conquista, pero está en el otro lado un joven que no tiene aspiraciones, que no tiene deseo, y que se le preguntan, ¿qué te gustaría? Me gustaría una promesa donde no tuviera que esforzarme. No existen promesas donde no tengas que esforzarte. Y eso va para todos los jóvenes que nos ven, los jóvenes que conocemos, todos los jóvenes. O sea, no hay promesas en las cuales no tengas que esforzarte. Hoy hay mucha gente que anhela, que desea, que quiere que pueda haber una escalera para poder subir al monte. Una escalera para subir al monte, para no tener que esforzarse. No sé si me estoy explicando con lo que digo, ¿sí? En toda conquista siempre tendrá que haber un esfuerzo. En toda conquista siempre tiene que haber un esfuerzo. Vamos a preguntar esta parte que creo que para los que tenemos esposa o los jóvenes, ¿no? ¿Sí sabías que hay muchos jóvenes que hoy no quieren esforzarse para conquistar a una chica? ¿Sí? Ahí les va a las chicas. Si no se esfuerza, no le des el sí. Si no hay esfuerzo, no tienes por qué decir que sí. O sea, todo lo que uno pone en esta parte de esforzarse es porque realmente hay interés, ¿sí? Si uno no se esfuerza, entonces ¿cómo? Poniéndolo desde otro punto de vista. Hay hombres que no quieren esforzarse para el matrimonio. Está fuerte, ¿no? Pero hay mujeres que no quieren esforzarse para los hijos. Explicándome correctamente en los términos, hay jóvenes que quieren conquistar a chicas, pero no quieren que les cueste. Te va a costar, te tiene que costar. Hay hombres que quieren matrimonio, pero no quieren que les cueste. El matrimonio cuesta. Estoy buscando acá a los que están casados, pero... Hay mujeres que quieren hijos, pero no quieren que les cueste. Toda promesa de Dios contiene gigantes desafíos y algo que te va a costar. Siempre. Siempre. Ok, fíjate nada más en esta parte de Caleb, avanzando, ya vamos bien avanzados en el tema. Josué, capítulo 15, versículo 14 al 17. Josué 15, del 14 al 17. Caleb echó de allí a 3 descendientes de Anac, 3 gigantes llamados Sesai, Ahimán, Talmai. Después marchó contra los que vivían en Debir, que antes se llamaba Kirat Sefer, y dijo: al que ataque y conquiste esta ciudad, yo le daré por esposa a mi hija Aksa. ¿Ya escucharon lo que está diciendo ahí? Sí. Él quería que el esposo de su hija tuviera una mentalidad para destruir gigantes. Sí. Esa es una revelación tremenda o sea, escúchenlo. Si tú, los que tienen, los que tenemos hijas, ¿verdad? Bueno, ustedes que ya están más, sus hijas ya están más grandes que las mías, ¿no? Las mías son muy pequeñas, pero de todas maneras, o los que van a tener hijas,
Va para todos de todas maneras. Si el que anda con tu hija no tiene una mentalidad de derribar gigantes, lo mejor es darle una patada y decirle que se vaya. Así claro. ¿Te diste cuenta de cómo hablé yo acerca de dónde se encuentran los gigantes? Aquí. Si el que se va a casar con tu hija está tronado de aquí, o sea, ¿para dónde? ¿Para dónde? No hay ni para dónde hacerse. Si de aquí está limitado, si de aquí no puede avanzar, porque dicen, no, o sea, el matrimonio no va a funcionar. Caleb estaba pensando claramente en que el que se casara con su hija tenía que tener una mentalidad para destruir gigantes. Que cada vez que viniera un reto a su mente, dijera, vamos a cruzarlo, vamos a avanzar. Que cuando estuviera en el matrimonio y hubiera algún problema, vamos a solucionarlo, vamos a pasar esta prueba. Que cuando viniera, imagínate a alguien con una mentalidad que no tiene para destruir gigantes. Lo aplastan los gigantes, lo aplastan los pensamientos, y ya no hay hacia dónde avanzar. ¿Sí? Entonces, a mí me parece interesante. Yo no lo había visto hasta el día de hoy que el Señor me mostraba. Es cierto. O sea, es cierto, si se van a casar, si tú como papá estás viendo quién anda por ahí, pues entonces hay que marcar de una vez las 15, Josué capítulo 15 del 14 al 17. El que conquistó la ciudad fue su sobrino Otoniel, el hijo de Kenaz, y Caleb le dio por esposa a su hija Acsa. Wow, muy bien. Muy bien. Punto número 3. Vencer a un gigante siempre tiene grandes recompensas. Vencer a un gigante siempre va a tener grandes recompensas. Punto número 1. ¿Se acuerdan del punto número 1? ¿Sí? No se acuerdan, ¿verdad? No, nadie se acuerda de aquí. ¿Sí? Ni yo me acuerdo, pero ojalá me puedan acordar pronto de... El punto número 1, por favor, y si gustan recordarlo para siempre. El punto número 1 fue las grandes conquistas, los grandes retos y los grandes desafíos tienen su origen en promesas de Dios. El punto número 2 en las promesas de Dios se encuentran viviendo gigantes a derrotar. Y el punto número 3, vencer a un gigante siempre tiene grandes recompensas. Ustedes recordarán que en la historia de David contra Goliat, habían dos pueblos que estaban enfrentándose, pero había un valle que los separaba, el pueblo de Israel y los filisteos, y había un gigante llamado Goliat que tenía 40 días de estar insultando a todo el pueblo de Israel y también blasfemando en contra de Dios, diciendo un montón de cosas, pero ninguno se atrevía a hacer nada. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 10, Goliat también dijo, me río del ejército de Israel, los desafío. El gigante lanzó un desafío. Los desafío a que envíen a uno de sus soldados a pelear conmigo. El desafío era grande, porque no estamos hablando de alguien del tamaño promedio. Estábamos hablando de un tipo que alcanzaba casi los 3 metros. Tenía una gran espada. Y nadie quería pelear. De repente por ahí llegó David. Y cuando llegó David, escuchó a unas personas que estaban hablando. Escuchó obviamente al gigante que estaba diciendo un montón de cosas, pero también escuchó a unos soldados que estaban hablando acerca de una recompensa. ¿Sí? Porque cuando tú derrotas a un gigante siempre habrá recompensa. Cuando tú derrotas los pensamientos que te limitan, siempre va a haber recompensa. Cuando derrotas los pensamientos que te limitan, siempre va a haber una gran recompensa. Entonces David escuchó, entró en su mente. ¿Qué escuchó? Que había una gran recompensa. Evidentemente había necesidad.
y había una gran recompensa. Necesidad y una gran recompensa. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 26. David le preguntó a un hombre que estaba cerca de él: ¿qué dice que le darán al que mate a este filisteo y le devuelva el honor a Israel? ¿Quién es este tal Goliat? No es más que un pagano, nada más que un filisteo. ¿Quién se cree que es para desafiar al ejército de Israel? Y bueno, le dijeron que le iban a dar al que derrotara al gigante Goliat, le iban a dar a la hija del rey Saúl. Quiero que notes esto. Otra vez está expuesta una hija de un personaje importante. En este caso, era una princesa. Porque las princesas están destinadas para aquellos que derrotan gigantes. Entonces, la seriedad, si no quieren derrotar, ustedes no hagan nada. O sea, a mí que no es mi problema. O sea, ya, ¿sí? Sí, ya me veo más así diría, las princesas de Dios, ¿verdad? Pero las princesas están destinadas a aquellos hombres que derrotan gigantes. ¿Sí? Imagínate, o sea, tienes que tener un valor importante tú como mujer y que eres soltera. O sea, tienes que tener un valor importante de que realmente sea alguien que puede derrotar gigantes el que te conquiste. O sea, no es irte con el primer patán que tú puedes ver por ahí. O sea, voy a ver qué tanto se esfuerza y qué hay en su... ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? La Toñita me queda viendo muy así. Tienes que saber qué es lo que hay. ¿Sí? ¿Están aprendiendo? Sí, seguro. Sí, tienes que estar aprendiendo, Aparte de que lo haría rico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, es extraordinaria esta historia, ¿no? Entonces, lo que hizo David fue bajar al valle y pelear contra el gigante. Pero tú debes de saber que dentro de la escritura todo era oral, es decir, la parte de conocer las historias de Abraham, de conocer las historias de Isaac, de Jacob, todo se iba transmitiendo. Entonces yo creo que David se puso a pensar y dijo, David tenía entre 14 y 17 años cuando derrotó al gigante. 14, máximo 17 años. Entre 14 y 17 años. Yo creo que pensó y dijo, si un viejito de 85 años pudo con un valle, con una región montañosa llena de gigantes, yo que tengo 14, claro que puedo también con un gigante. ¿Sí? Es que no importa la edad, importan las promesas de Dios. No eres demasiado viejo para poder conquistar esa región montañosa, ni tampoco eres demasiado joven para poder vencer al gigante que te está atormentando. ¿Sí? O sea, ni viejo ni joven. Estás en la edad exacta para poder ir sobre los retos, sobre los desafíos y sobre las cosas que se te van presentando. ¿Estamos? Ok, muy bien. 4, tú decides qué batalla pelear. Es bien sencillo de entender esto. ¿En qué momento David fueron a llamarlo para pelear, para que fuera a pelear? En ningún momento. Pero él escogió cuándo pelear y qué batalla pelear. Es que tú debes de saber qué batalla es la que vas a pelear. Si hay necesidad y hay recompensa en ello, adelante.
Dale con todo. Punto número 5 y último. Bueno, nada más un paréntesis en el punto número 4, algo que se me pasó. ¿Alguno de ustedes recordará que a David le tocaba ir a la guerra, a una batalla, muchos años después de que peleó con Goliat, y decidió quedarse en su casa? Y esa batalla no quiso pelearla. Y la batalla que no quiso pelear terminó cometiendo adulterio y asesinato. Tú escoges las batallas que quieres pelear. Punto número 5 y último. Las grandes victorias se forjan en la intimidad. Se forjan en la intimidad. Primer libro de Samuel 17, versículo 32 al 36, súper rápido. Entonces David le dijo a Saúl: nadie debe desanimarse por culpa de este filisteo, porque yo, su servidor, un servidor de su majestad, iré a pelear contra él. No puedes ir tú solo a luchar contra este filisteo, contestó Saúl, porque aún eres muy joven. En cambio, él ha sido hombre de guerra desde su juventud. David contestó: cuando yo, el servidor de su majestad, cuidaba las ovejas de mi padre, si un león o un oso venía y se la llevaba a la oveja del rebaño, iba detrás de él y se la quitaba del hocico. ¿Cómo podrías quitarle tú una oveja a un oso o un león? Esa es una pregunta bien importante. Y se volvía para atacarme, lo agarraba por la quijada y le daba de golpes hasta matarlo. Así fuera un león o un oso, este servidor de su majestad lo mataba. Y a este filisteo pagano le va a pasar lo mismo, porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. Pregunta: ¿quién vio a David hacer esto? Nadie. ¿En sí? Físicamente, así hablando, nadie lo vio. Pero Dios sí lo vio. Donde Él se forjó para las grandes conquistas, para poder derrotar a un gigante, fue en lo íntimo, en la intimidad, a solas con Dios. Ahí en esos lugares es donde realmente obtuvo lo que después se conocería como una victoria contra Goliat. En lo íntimo. Si tú quieres pelear grandes batallas y ganarlas, si tú quieres grandes desafíos, si tú quieres ir por una región montañosa, si tú quieres vencer a un gigante, lo recomendable es la intimidad con Dios. Ahí fue donde Dios lo preparó. Ahí en ese lugar es donde David se preparó. En lo íntimo se forjó su victoria contra el gigante. Muy bien, entonces yo estoy seguro que cada uno de ustedes tiene promesas para finalizar. Tienen promesas. En las promesas de Dios se encuentran viviendo gigantes a derrotar. Todo se va a forjar en la intimidad. En la intimidad con Dios, para los que están allá atrás. Ustedes también tienen grandes promesas. Hay grandes promesas y junto con esas grandes promesas hay grandes desafíos. Y también quiero decirles que hay grandes gigantes, pero entre más grande sea el gigante, mayor va a ser la satisfacción de ver derrotados esos gigantes, porque la satisfacción esa es la que nadie te puede quitar. O sea, pueden darte algo sencillo, pero ¿para qué? Bueno, por lo menos es mi mentalidad. ¿Para qué algo tan sencillo que no te haya costado? Lo que te cuesta es lo que valoras. Promesas hay, desafíos y retos hay. Ahora, ¿qué se necesita? Acción. Todo se forja en tu intimidad. Primera carta a los Corintios 15:57, pero demos gracias a Dios que nos ha dado la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Primera Corintios 15:57. Sí. Demos gracias a Dios que nos ha dado la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Caleb fue a la región montañosa y conquistó esa región montañosa, marcó a una generación. ¿Qué generación crees que marcó?
la generación más joven, porque la generación más joven quedó admirando a una persona de 85 años que pudo hacer cosas extraordinarias. Pero cuando David fue y venció a un gigante teniendo 14 años, ¿a qué generación crees que marcó? A la generación más grande, porque como un jovencito pudo hacer eso. No depende de la edad, depende de que estés determinado en las promesas de Dios. Así que vamos a darle, vamos a confiar y vamos a romper los límites que hay en nuestra mente. Pueden ponerse de pie, por favor.